Bueno, dale gracias. Sí. Sobre todo de entender la diferencia entre entendimiento y conocimiento, porque muchas personas confunden. Uno puede saber la Biblia, hermanos. Uno puede saberse, memorizar escrituras. Podemos conocer libros de la Biblia, son 66 libros. Podemos saber dónde está una respuesta a una pregunta, pero el entendimiento es otra cosa. El entendimiento es cuando tú haces ya lo que está escrito. El entendimiento es cuando tú sabes los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que inclusive dice que sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son pesados, pero sí van en contra de nuestra naturaleza humana. Van en contra de esta ley que mora en nosotros, la ley del pecado y de la muerte. Acuérdense que nosotros vivimos en un cuerpo temporal, somos almas vivientes, y durante este tiempo que vivimos en este cuerpo, nuestro peor enemigo es nuestro cuerpo natural, porque no le gustan las cosas de Dios, no le gusta hacer la voluntad de Dios, buscan una manera para justificarse de todas las instrucciones que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo nos da para poder estar en paz y en salud. Pues ellos buscan otras maneras para poder complacer sus deleites pecaminosos. Y ahí está la diferencia entre ese entendimiento de poder todos los días luchar la batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y es muy importante para nosotros, hoy que estamos estudiando este libro de Efesios, que entiendan lo que Dios nos ha dado. Estamos leyendo el libro de Efesios, qué poder nos dio Dios, que nos dio su Espíritu, pero ahí también uno puede bautizarse y decir, ya recibí el Espíritu Santo de Dios, pero no acudimos a Él, no le pedimos, no caminamos con Él, ¿sí? Y no caminar con el Espíritu y no pedirle al Espíritu y no hacer nada para agradar a Dios, pues es falta ¿de qué? De entendimiento. Así es que estamos hablando de Efesios capítulo 3, el versículo 20. Vamos a leerlo para ver lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dio. En Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí cuando dice aquel que es poderoso, vamos y entendemos que es Dios. Dios va a hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o nosotros entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esas son dos cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando una persona por X razón me dice, ¿sabes qué? No pudimos venir el domingo, no pude estudiar porque tuve que trabajar. Yo a veces digo, ahí es falta de entendimiento y de sabiduría, porque muchas veces cuando ponemos a Dios primero, Él nos da mucho más cosas abundantemente, tanto físicas como espirituales. Cuando lo ponemos primero, ¿sí? Cuando ponemos primero a Dios, ¿sabes qué? No, primero es Dios, después vienen los demás. Yo necesito ayuda de aquí. Esa siempre fue cuando yo me bauticé, me daban trabajo los domingos. Sí alcanzaba a llegar, pero llegaba tarde, ¿no? Y pues yo entendí, le dije a mi foreman, le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo no voy a trabajar los domingos, porque pues no, yo no necesito ganar los $70 que me estás dando, le digo. Yo no necesito ayuda de aquí, yo estoy enfermo de aquí. Yo sé que aunque me haya bautizado, eso no significa que ya sea perfecto. Tengo mucha debilidad, mucha ayuda. Yo necesito estar siempre conectado a Dios. Y yo sé que el domingo puede ser el día del Señor, es el día que Dios nos llama. Vengan a mí, los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Sabes por qué? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los trajo a todos los trajo al monte Sinaí. Ahí los trajo en el monte Sinaí para recibir mandamientos, y los trajo ahí por 40 días. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue lo que pasó con su pueblo después de 40 días? Perdieron la fe y hicieron un becerro de oro. O sea, ahí deben de estarse 40 días en el monte Sinaí, porque Dios les iba a dar mandamientos para que caminaran por esos mandamientos.
porque sin mandamientos no hay vida. Entonces, aún también cada vez que venimos a la iglesia, venimos al monte Sinaí a recibir mandamientos, instrucciones. Entonces, yo digo, ¿es importante o no es importante? Claro que es importante. De ahí empieza todo. De ahí empieza la semana, de ahí empieza uno otra vez a empezar otra vez, a tratar de crecer otra vez. Pero entonces, es poderoso para hacer que abunden todas las cosas, y lo otro, el poder que actúa en nosotros. Es un poder que no teníamos antes. Es un poder que nos puede dar vida si acudimos a Él. Nos da vida, nos alienta, nos da paz, nos da mansedumbre, nos da templanza. Ese poder antes no lo teníamos. El mundo no lo tiene. Ese poder el mundo no lo tiene. Nosotros sí lo tenemos. Es el poder del Espíritu Santo. El mundo no lo tiene. Y nosotros tampoco lo teníamos antes. Estábamos prácticamente condenados. Antes de entender este poder, ¿cómo nos encontrábamos? Vamos a Efesios 2:11, por favor. Ahí cerquita, Efesios 2:11. Dice bien así, Efesios 2:11. Dice, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está. ¿Cómo podemos comprender esto? Antes de que nosotros recibiéramos este poder, el Espíritu Santo, nos encontrábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Simple y sencillamente un montón de carne lista para el matadero. Corrupción, muerte, pecado, muerte. Eso es lo que muchas veces de nosotros no nos damos cuenta. No sé si ya al último nos iremos a dar cuenta. Wow, cómo Dios me sacó de la corrupción. Cómo me sacó de esta condenación. Donde van toda la gente a morir espiritualmente. Porque no hay esperanza. El hombre sin este poder no tiene esperanza. No tiene nada. Yo lo viví, yo ya lo he visto en el mundo natural. Hay hombres que se hacen ricos, se caen para abajo. Hay matrimonios que se ven muy felices, se caen para abajo. Todo cae por su peso, todo va cayendo. ¿Por qué? Porque es el fruto de la carne. Termina todo en nada. Y nosotros los vemos y muchos vemos estas cosas y aún así no las entendemos. Por alguna razón no las entendemos. Vamos como el Beni. Así es que debemos de comprender cómo Dios nos da este entendimiento, hermanos, este espíritu. ¿Ok? Y me da mucha tristeza porque a veces es cierto, no acudimos, lo afligimos. ¿Cómo se sentirá Dios cuando no le pedimos, cuando no hacemos oración, así, ¿cómo se sentirá Dios? Como que no nos interesa, ¿no? Pero ese poder lo necesitábamos. Era siempre de acudir a Él. Ahora, y te digo, estas personas que no tienen, mira, cuando no tenemos este poder, vamos a Romanos 8:8, vamos a ver qué pasa cuando no tenemos este poder. Romanos 8:8. Dice así. Romanos 8:8 y 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, cuando una persona vive en la carne, no puede agradar a Dios. No hay protección, no hay seguridad. En cualquier momento te puedes ir. En cualquier momento puedes morir. Hay una parte en la Biblia donde sus hermanos que no creyeron en Él le dijeron a Cristo: hey, no bajes a Jerusalén porque te quieren matar. Creo que les dice: mi tiempo todavía no ha llegado, pero el de ustedes está en cualquier momento. Así dijo, algo así dijo: mi tiempo no ha llegado, pero el de ustedes en cualquier momento les va a llegar. Él sabía exactamente el tiempo de su muerte, pero el del hombre carnal en cualquier momento les va a llegar. Y una cosa repentina, porque ellos no tienen a Dios, viven según la carne y no pueden agradar a Dios. Si miren, hermanos, uno aquí dentro de la iglesia uno batalla para agradar a Dios. Pero ¿por qué nos acercamos a Dios?
porque queremos su protección. ¿Sí o no? Queremos su salud, queremos su paz, queremos todas las bendiciones que Él nos da. La necesita mi cuerpo la paz. Necesito entender que yo necesito estas obras del Espíritu. ¿Ves? Son cosas que uno necesita todos los días. La salud, por ejemplo. Hoy me invitó la hermana Celina allá a la yoga. ¿Yoga se dice, hermano? Que es estiramiento de huesos. Y ahí me encontré a mi hermana Gela. Ahí me estaba enseñando ella cómo hacerle. Al día sí, que para allá y también yo estoy ahí. ¿Cómo ver? Estirarme, ¿no? Dice, oye, ¿tú ves de lejos? Pues sí. Yo ya no veo. ¿Y ves de cerca? Pues sí, todavía también veo de cerca, puedo leer. Pues yo ya no veo. Y ya se le está cayendo el pelo también. Digo, ay, es más chava que yo. Digo, pues yo le doy gracias a Dios que todavía puedo ver y puedo leer todavía y puedo correr y me puedo estirar. Hay unos que ya no se pueden ni estirar. Pero todo el tiempo es gracias a Dios, que le damos gracias a Dios que nos da esa salud y es lo que buscamos, por eso nos acercamos a Dios. Pero si yo vivo según la carne, pues no puedo agradar a Dios, estoy a la deriva. ¿Sí me explico? Estoy a la deriva, en cualquier momento me puedo ir. Y si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Él, entonces ¿quién soy? Mucha gente piensa, es que todos somos hijos de Dios. Sí, todos, por creación natural, todo, el mundo, Dios hizo un mundo natural donde todos somos hijos de Dios por creación natural, todos. Pero lo carnal ya no va a heredar nada. Lo carnal ya está listo para nada. Pero Dios hizo lo carnal con una esperanza. Por ejemplo, si vemos el mundo antiguo, ¿por qué Dios mantuvo este mundo todavía? Porque había esperanza en ciertos hombres. Abraham, hombre de fe, hombre que obedeció hasta lo que le pidió Dios. Todo lo que le pidió Dios, él lo hizo. Salte de tu parentela, sacrifícame a tu hijo, vente a la tierra que Dios te mostrare. Todo lo que hizo o lo pidió Dios a Abraham, él lo hizo. Fue un hijo, hasta inclusive dice que cuando sacrificó a su hijo, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llamó cuando ya iba a sacrificar a su hijo y le detuvo el ángel la mano? Le llamó amigo de Dios. Entonces por eso es que la creación tiene una esperanza. Vamos a leerlo, Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice, Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, o sea, la creación carnal, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios puso la creación natural en vanidad. Dijo, el hombre no va a entender, es pura vanidad. Dijo que Jesucristo de muchas maneras, tantas explicaciones que dio Cristo sobre el hombre natural, ¿no? Dice que aprovechar al hombre sin conquistar el mundo. Hubo un hombre que hizo un granjero y hizo mucho, dijo, voy a derribar todos mis graneros y voy a meter todos mis frutos, y le dice Dios, esta noche vendré por tu alma. También le dijo a aquel rico que hacía sus fiestas, se murió y a dónde se fue. Nos explica de muchas maneras que en la carne hay pura vanidad, pero a eso vino, porque hay esperanza, y yo sé que hay esperanza en Cristo, que Él fue el que nos llamó para ir pues cambiándonos. Necesitamos cambiar. Eso se entiende muy bien. La razón, la gente viene a la iglesia porque quiere cambiar. Es más, yo le estaba diciendo el estudio de Naamán. Naamán estaba leproso, y Naamán nos enseña que él buscaba ayuda. Él quería ser sanado de su lepra. Así es que la gente que viene a buscar a Cristo es porque tiene problemas. Es muy raro una persona que no tiene problemas que lo busque, ¿me entiendes? La gente que no tiene problemas, pues ustedes van a... Una vez me dijo una persona a mí, ¿ustedes que ustedes buscan a Dios porque están todos agüitados, todos deprimidos? Le dije, pues sí, la verdad sí. Él vino por los deprimidos, los agüitados, los pecadores. Él no vino por los sanos. Él no vino a salvar a los justos, sino a los enfermos. Y Naamán necesitaba esa ayuda, necesitaba que alguien lo sanara, y fue como la muchacha que le dice, vete a mi tierra. Imagínate todo lo que tenía que hacer Naamán. Tener fe en otros dioses, ir un viaje largo, cargar mulas de oro, todo eso porque él quería y tenía la fe para poder. Tuvo que haber tenido fe, ¿verdad? Dijo, pues tengo que tener un poco de creencia para ir hasta allá. Y lo que me está diciendo una sirvienta, que a lo mejor su comentario no tiene ningún sentido, pues era fe lo que lo movió a Naamán. ¿Y qué encontró Naamán? La salud. Así también nosotros empezamos a buscar a Dios porque tenemos problemas, y cuando lo encontramos, el Señor nos ayuda y nos da este poder. No nomás nos dice, ok, te lavo tus pecados, te limpio y todo, pero no. Si te lavo tus pecados y te dejo como estás, vas a volver a caer en el mismo error, porque el hombre es el único animal que cae en el mismo hoyo 2 veces. No, nos tiene que limpiar, pero nos tiene que dar
ese poder. ¿Es el qué? El Espíritu Santo. Es el que nos tiene que dar y es el que tiene que resucitar. Pero si yo no lo tengo, vamos a 1 de Corintios, capítulo 12:3. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3. 1 de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, usted no puede hablar con Dios en la noche, Señor, ayúdame, si no tienes el Espíritu Santo. No puedes. Y para que usted pueda recibir el Espíritu Santo necesita primeramente lavar esas manchas, lavar esas vergüenzas, esos errores que ha cometido durante su vida a través del bautizo. Así como lo dijo Pedro, arrepentíos, bautícense, laven sus pecados y recibirán ¿qué? ¿Dónde está esa escritura, hermano? Hechos 2:38, ahí es donde Pedro les dijo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que entender que tenemos ese poder, necesitamos siempre acudir a Él, tiene mucha fuerza y gran poder, pero es necesario que creamos en este poder, en esta fuerza espiritual, y esas son cosas que me maravillo a mí, yo, así que en mi debilidad, yo soy ser humano y hay cosas que yo no puedo entender, las leo y digo, bueno, ¿por qué no puedo comprender eso? Simplemente la fuerza de Dios con la fuerza del maligno no hay competitividad. Cuando vemos a Cristo venir a este mundo con todo su poder, Satanás no lo pudo hacer ni nada. Es más, hasta lo debilitó el Espíritu Santo. Cuando en el desierto no comió por 40 días y por 40 noches. O sea, imagínate un cuerpo prácticamente muerto porque estaba muerto. Y viene Satanás, pues que hace que las piedras, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego le ofreció todos los reinos de la tierra, tampoco quiso. Y luego se enfrenta a ellos casi cara a cara, hermano, con los demonios. ¿Qué hacen los demonios cuando venían venir a Jesucristo? Chillaban, lloraban. Ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. Para afuera, los echaba para afuera. Wow, qué poder. O sea, no había de que se agarraban así como ves en las películas, que las fuerzas del mal con las fuerzas del bien. No había competitividad. Cristo, vámonos para afuera, salían para afuera de volada. Así los sacaba para afuera, los vencía muy fácil. Y luego nos dice, el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Pues el espíritu que yo te doy es mucho más fuerte que el que está en el mundo. El engaño, el de las concupiscencias, el de los deseos carnales, el del glamour. El que tú tienes es mucho más poderoso. Pero a ver, para que esto tenga efecto, tienes que tener fe. Para que tenga efecto esto, tú tienes que creer que Dios te dio un espíritu y hay veces que le decimos a una persona que está débil, que anda en problemas, es que Dios no te dio un espíritu de cobardía. A veces que muchos no entendemos, pero ¿cómo este hermano está cayendo en esto? ¿Y cómo es este que cae en esto? Bueno, pues quizás ese hermano no tiene la fe que tú tienes. Este hermano no tiene la convicción que tú tienes. Porque es cuestión de qué tan convencido estás de que crees que Dios está contigo. ¿Qué tan convencido estaba David cuando se le enfrentó a Goliat? Pues estaba muy convencido. No cualquiera se va a enfrentar a un gigante y un joven sin saber nada de armamento ni de milicia se enfrenta a un gigante como Goliat. Digo, ¿sabes qué? Ahorita Dios te va a entregar en mis manos y con esta piedrita te voy a tumbar. O sea, es una fe muy grande. Así también nosotros, cuando creemos en que Dios nos dio su espíritu, pues tenemos que entender que Dios nos dio esa fuerza para que Cristo actúe en nosotros. De la misma manera que cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, actuó y derrumbó y destruyó a Satanás, también es necesario que también yo lo acepte, que también ese espíritu que Dios me dio, también actúa en mí. Y cada vez me enojo conmigo y me irrito y me molesto, digo, ahora sí como dijo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Así es que tenemos que poner nuestras miradas siempre en Cristo. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3.
Hebreos 12, del 1 al 3. Vamos a ver ahí. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, eso es lo que dice Dios con respecto a que hoy, como nosotros, teniendo este espíritu, el espíritu nos dice que tenemos pues un montonal de testigos. Todos estos hombres desde Abel hasta el último Malaquías, hombres que hablaron y que vivieron su fe, y cada uno tiene una historia que contar. Cada uno tiene grandes historias que podemos ver todos los días. Estamos viendo ahorita la película de Ruth, digo, no me canso de ver esas películas, aunque ya las vi 1000 veces, las vuelvo a ver otra vez 1000 veces. La historia de Ruth, la historia de Esther, la historia de Jeremías, la historia de Sansón, la historia de David, el mismo rey David, con todos sus problemas, cómo vivió su fe hacia Dios, ¿no? Entonces tenemos muchos testigos, y no nomás eso, los que se fueron antes que yo, porque yo sí puedo decir que ha habido hermanos que se han ido al cielo, de aquí yo conocí, aquí en la tierra, y que vivieron sus vidas en el Evangelio. Otros, yo vi que iban muy enojados. No te puedes ir enojado, no te puedes ir así, te tienes que ir en paz, con una convicción a toda, ¿verdad? Entonces, los vi y dieron y entregaron sus vidas viviendo en el Evangelio. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Yo estoy aquí ahora y tú también estás aquí. Tenemos muchos testigos, y los cuales nos enseña el Espíritu que para que este Espíritu pueda tener éxito en nuestra vida, tengo que poner los ojos en Jesús. No está hablando de los ojos físicos, porque los ojos físicos no ponen los ojos en Jesús. Está hablando de los ojos del interior. ¿Dónde pongo mis ojos? ¿Sí? A veces que me estaba diciendo un hermano que no se preparó para el estudio porque tuvo mucho trabajo, eso no tiene nada que ver, le digo. Eso es una excusa. Porque entonces, ¿dónde queda todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo he trabajado mucho. Cuando yo un tiempo tenía trabajo, pero no tenía trabajo en el asfalto, trabajo en los apartamentos, era árbitro, brother. Pitaba al equipo, y luego tenía que dar el estudio, pero no me rajaba. Entonces yo lo que tuve que hacer es quitar ciertas actividades que no puedo, pero dejar de predicar, ¿no? Porque yo predico en la noche, hago un estudio en la noche, estoy pensando si me toca dar un estudio, estoy pensando en mi estudio en la noche, que esa es la parte más importante en la noche, es cuando me concentro más y digo, entonces ya en la mañana me pongo un ratito y escribo lo que me vino en la mente. Pero no puedes decir, es que tengo mucho trabajo, por eso no puedo estudiar la Biblia, o es que tengo mucho trabajo, por eso no puedo, no. Completamente dos cosas muy diferentes. Poner los ojos en Jesús es nada que ver con el mundo natural. Acá es lo santo, acá no dejas que entre contaminación, acá es lo físico, acá trabajas, te mueves, pero aquí ya estás pensando en Dios, ya estás meditando en Dios. El domingo esto, pero cuando tú no te interesa poner los ojos en Cristo, pues claro, vas a sacar todas las excusas del mundo. No, pues no tengo tiempo, ando muy ocupado. Pues claro, pero esa no es una excusa. El que es de fe siempre trae a Dios en su vida. Tengo que sacar esto, voy a pensar en qué es lo que voy a hacer. Pero es muy importante que usted entienda eso, hermano. Dios nos enseña que debemos de poner esa mirada en Él, que Él es el autor y el consumador de la fe. Él, cuando Él venga, dice que Él nos va a explicar bien cómo son las cosas. Esto que vivimos aquí es un verdadero engaño. Por más que lo que le busques, esto no es lo real, esto es nada más temporal. Esto no es lo de siempre, o sea, esto no va a ser lo... Es que yo creo que por eso no se emocionen tanto. Hay mucha gente que se emociona tanto en el mundo y se apasiona tanto, y luego se casan, se andan divorciando. Pero esto no es lo verdadero, esto es nada más somos peregrinos. Vamos a leerlo otra vez, es Primera de Pedro,
2:11. Primera de Pedro 2:11. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:11? Amados, Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, le dije, imagínate, estás trabajando y te toca dar un estudio tal día o ir a predicar, pues no tienes tiempo de que se metan estos deseos carnales en tu mente porque la traes ocupada de la palabra de Dios. Así debe de ser, que la palabra siempre esté en uno y tratando siempre de ir creciendo en esta vida. Así es que, y por eso tenemos que armarnos de este pensamiento. Vamos a Efesios 6:10 y ahí está la guerra. Efesios 6:10. Ahí está la guerra, hermanos. Es una guerra espiritual. Efesios 6:10 dice la escritura muy claro. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ahí está Pablo explicándonos bien clarito cómo nos podemos fortalecer en el Señor. Una es que venimos aquí a tener más conocimiento del Señor. Me estoy fortaleciendo en las Escrituras. Estoy aprendiendo cada vez más de las Escrituras. Ya le estoy sembrando la palabra a uno de mis amigos. Vino la otra vez el hermano Carlitos, ya no vino hoy. Dijo, ¿qué crees? 2 personas van a estudiar conmigo, me pidieron que vayan a estudiar, ya ves, porque te estás fortaleciendo en el Señor y luego el poder de su fuerza. Y ese poder de su fuerza es el amor, que es espiritual. Ahí está el espíritu en el amor. Cuando tú te fortaleces en el Señor, el punto es que también te fortalezcas espiritualmente. Porque es muy importante estas dos cosas, hermano. No nomás es en el conocimiento. Y desgraciadamente muchas veces nos hacemos pedazos porque creemos que sabemos todo y nos peleamos por el conocimiento, pero no tenemos el poder de la fuerza que tenía Cristo. O sea, imagínate Cristo. Ya cuando vamos a ponerlo así. Cristo le sembró todo le sembró a los sacerdotes, a todo el mundo le sembró como que dijo, yo lo que vine a decir ya lo dije. Y va y dijo a los sacerdotes, a los soldados, a los ciudadanos, a todo el mundo los puso como, pues ¿cómo se puede decir? Los sermoneó, pero bien bonito a todo el mundo. A unos hasta los llamó hijos de su padre el diablo. Les puso a todos, pero entonces cuando el diablo agarra a toda esta multitud para ir en contra de Cristo, él ya no dijo nada. A ver, tú que eres el Hijo de Dios, que levantas el templo, ¿quién sabe qué? Ya no quiso averiguar nada. Imagínate qué poder, ¿no? De poder controlarte. Que alguien te viene a atacar y te viene a decir y tú, ya no voy a decir nada, porque ya lo que dije, ya lo dije. Ya está aquí. Qué hermoso es Jesucristo, lo que nos enseñó. Qué bueno es aprender de Él. ¿Qué tiene que andar discutiendo con romanos? Ahí estaba el Poncio Pilatos, yo puedo rescatarte, yo. A ti no se te da ninguna autoridad si no es el que viene de arriba. Además, el que te entregó a ti tiene más pecado que tú. A todos se los puso como campeón. Aquel que ¿te acuerdas? El Herodes que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y vinieron y le dijeron, oye, Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Sabes lo que le dijo Cristo? ¿Sabes qué dijo Cristo de ese rey? ¿Se acuerdan qué dijo? Dijo, dile a esa zorra que allá la voy a ver. Imagínate que Dios te diga así, allá te voy a ver, zorra. Te vas a topar conmigo allá. Porque aunque ahorita uno se ríe de Dios, con el tiempo dice, yo me reiré de ellos. No, olvídate, dice la Biblia que es una cosa horrible caer en manos de un Dios vivo. Es una cosa horrible. No tenemos ni idea de lo que dijo Pablo ahí en Hebreos sobre ese tema. Horrible cosa es caer. Entonces Dios nos enseña que que Dios nos puso en este mundo, que nos debemos de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza.
y nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesucristo nos está enseñando, o el Espíritu nos está enseñando, quién es mi enemigo y cómo voy a luchar contra este enemigo. ¿Cómo podemos vencer a estos principados, a estos hombres que ahorita, estos hombres, principados, gobiernos, tienen patas para arriba, tanto a mi país como a este país? Yo voy a México y veo toda barbaridad que están haciendo. ¿Cómo se comportan? En las fiestas, la gente cómo habla, las malas palabras, todo esto viene de estos líderes, estos principales, gobiernos, sacerdotes, religiosos, que engañan al pueblo de Dios. Yo no sé si ustedes ven las noticias, yo las veo las noticias, pues la que me interesa, amigo, que un trompón cayó en Iztapalapa y casi se inunda Iztapalapa. En 2 horas se atascó ahí, y que la gente no haya ni por dónde hacer, toda la basura se les viene encima para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo eso contra estas cosas? Porque Dios está enojado contra estos líderes, contra estos principales que son nuestros enemigos. Que ahora tenemos que ir a buscar a aquellos de uno por uno, a decirle, oye, estás bien engañado, salte de ese engaño. A cada uno de mi pueblo, de mi nación, de mis amigos, predicarles la palabra, porque es el mensaje, que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Díganles, ¿verdad?, que yo di la vida por ellos. Si ellos aceptan este regalo, que es la gracia, y se bautizan, van a ser salvos, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo los sacamos de ahí? Predicando la palabra. Pero hay unos que no van a querer. Pues, yo le digo a mi esposa, pues yo nomás les digo, si dicen que no, pues ya me lavé las manos. Porque eso es lo interesante, fíjate. Les digo que yo muchas veces decía, ay, ¿por qué no hay más hermanos? No, mejor yo les predico, si no quieren estudiar, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Nosotros ya le dije, hoy te invito a estudiar, no, bueno, yo ya me lavé las manos. Aquí el miedo que me da es que no les diga, y que Cristo diga, la sangre de ellos van a morir por sus pecados, pero la sangre te la voy a demandar de tu mano, porque tú tenías que haberle dicho de mí, tu deber era hablarles de mí, y no lo hiciste. Ahí está el talento, hermanos, ahí está el talento. Cuando venga Cristo te dio un talento, y ese talento que hiciste lo escondí, pues yo lo escondí. Entonces, el talento es para invertirlo, es para hacer más. Es el talento que Dios te dio, es para sacarle provecho al talento. Pero un insensato lo esconde. Y viene Cristo y le dice, oye, pues ahí está para atrás, pues ¿qué le va a decir? Siervo inútil. Estaba adentro, pero le llamó un siervo inútil. Así es que, pero Dios está muy molesto. En Romanos 1:10, yo voy a agarrar esta escritura para que vean por qué pasa eso, por qué de repente llueve una forma horrible, y a veces ni llueve, y a veces tiembla, y total que ya las cosas no están como antes, como era antes, como venían pues las lluvias a su tiempo, y la gente sembraba y cosechaban, se llamaban sembradíos temporales, pero ya no hay eso, y ahora llega un trombón y te tumba todo. En Romanos 1:10 dice, es Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. La ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, que los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios revela su ira contra toda persona que es una impía, no quiere ser misericordioso. O sea, el ser misericordioso es ser como Cristo, misericordiosos, ya tuvo misericordia Dios de mí, ahora ya tengo misericordia de otros, es evangelizar. Pero el hombre carnal no quiere, es impío, no quiere piedad. Y no quiere piedad ni para él ni para nadie. Y también una injusticia, es mentira. Y todo, mientras no haya justicia, todo lo que hay es corrupción, el deseo del poder, del dinero. Se ha vuelto completamente una cosa asquerosa esa matanza de políticos en México, todo. Y eso viene desde tiempos, desde Pancho Villa. El deseo del poder que
matan a Madero, Huerta mata a Madero, Álvaro Obregón mata a Villa. Bueno, todo el mundo, una matanza por el poder. Es una injusticia. Y todo esto son puras mentiras que estos hombres que llegan a ser poderosos predican mentiras. No predican la verdad a la gente, les engañan con mentiras. Entonces, tú dime, ¿Dios está muy contento con eso? Dios está feliz que echen mentiras a la gente, está feliz, está contentísimo. Ah, bueno, pues ve cómo está el mundo. Y no te esperes, porque ahí viene un terremoto todavía muy fuerte que se iba a sacudir a todo el mundo. Se espera un terremoto muy grande. Estos que hemos visto no es nada comparado al que viene. Es un terremoto grandísimo que va a destruir mucha gente, ¿no? Bueno, hermanos, pero otra vez, nosotros tenemos ese poder, el poder del Espíritu Santo que Dios nos dio, que debemos de estar agradecidos con Dios siempre, siempre, como dice ahí, ¿no? Vamos ahora a Efesios 3:21. Efesios 3:21, por favor. Es el último verso. Efesios 3:21. Bueno, este es rápido. Dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Muy importante, mucha gente no pone muchas cosas en el Face, puras tonterías, pura ignorancia. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Iglesia, los llamados aparte. Iglesia es un conjunto de personas, ya sea la iglesia de Salomón, la iglesia de San Joaquín, la iglesia de quién sabe qué. Si tú me dices la iglesia de San Joaquín, pues son los miembros que pertenecen a esa iglesia, se llama San Joaquín. ¿Me explico? Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Entonces la Biblia dice claramente: a Él sea gloria en la iglesia, vida eterna para la iglesia, en Cristo Jesús, nadie más. O sea, nosotros tenemos una bendición muy grande de que cuando vivimos arrepentidos, trabajando en Cristo, pues tenemos esa promesa de estar viviendo en gloria, en triunfo. Así dice la Biblia, que el Señor nos lleva en triunfo. ¿Por qué te lleva en triunfo? Porque estás luchando, porque tratas de cambiar las cosas. Tú tienes que ir creciendo espiritualmente, aunque tardes 20, 30 años, no importa. ¿Sí? Las cosas que valen la pena no se hacen tan fáciles como uno cree. ¿Tú crees que para llegar a la madurez me echo un tacos de enchiladas? No. Vas creciendo a través de los años. Pues, ¿cuántos años Dios puso a los judíos en el desierto? 40 años para probarlos. Que tú vayas viendo, que vayas en triunfo y no vayas de pique, sino que veas tú que Dios nos lleva en gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a Él se debe de dirigir la iglesia, es el Espíritu que dirige la iglesia a los miembros. A cada uno debe de tener este pensamiento: a Él sea la gloria, la eternidad, Él es eterno. Y estoy hablando claramente de que el Espíritu Santo y todo su conocimiento que tenía Jesús también, su historia, su poder, por los siglos de los siglos, desde Adán y Eva hasta donde estamos aquí. Jesucristo nos manifestó o nos presentó a Dios. ¿Cómo es Dios? Vean a Cristo. Pero no vean al hombre carnal, porque Cristo no quería que vieran al hombre carnal. ¿Cómo era Dios? Desde antes, desde que hizo su creación, el Espíritu Santo Dios, viene todo el Viejo Testamento. ¿Y cómo es Dios? Le dice a Moisés: ¿cómo te llamas? I am who I am. Y viene acá, hasta que vino el Hijo de Dios y se manifestó en carne, nuestro Dios. Y ahí podemos decir: ¿cómo es Dios? Pues ve cómo fue Cristo. Porque decía Cristo: Él está en mí y yo en Él. Lo que hago yo, no lo hago yo, sino mi Padre que está en mí. Es muy importante que veamos todo este poder para Él, ¿no? Bueno, entonces dice: y todo por su conocimiento, su historia, su poder, de los siglos, amén. Y por eso debemos de comprender lo que dijo Pablo, ¿verdad? En Hechos 20, vamos a ver qué dice Hechos 20, del 28 al 33. Hechos 20, del 28 al 33.
dice, por tanto, Hechos 20:28, por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velar y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Observamos cómo Pablo nos está advirtiendo de que el Espíritu Santo es el que puso a los obispos para apacentar la iglesia, y que el Espíritu Santo es el que dirige la obra de la iglesia, y que el Espíritu Santo que estaba en el Señor fue que ganó esta batalla y que nos hizo aceptos por su propia sangre. Es muy importante eso de lo que dice Pablo. La sangre de Cristo era muy importante que fuera derramada para que nosotros pudiéramos vivir. De otra manera no podríamos estar aquí hoy. La sangre de Cristo es la manera que Dios quiso que le agradaran. Cuando Cristo derramó su sangre, eso le agradó a Dios, porque alguien iba a morir por nosotros. Así es que acuérdense que es tan importante es este pacto que tenemos con Dios. Desde un principio, cuando Dios le dijo a Adán, a Caín y a Abel que sacrificaran un animal, Abel agradó a Dios sacrificando un macho sin mancha, de lo mejor fue sacrificado. Esa sangre derramada en ese tiempo fue lo que agradó a Dios, vida por vida. Si tú vas a vivir, alguien tiene que morir. Estaba pensando eso en la tarde, de veras qué chistosa la vida, ¿no? Porque es que cosas que no entendemos. Gente que dice, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Porque si no muere Cristo nosotros no vivimos. La Biblia dice que el pecado, el fruto del pecado es la muerte. ¿Cómo Dios nos iba a librar de la muerte? Tenía que morir alguien más. Cuando nace un maíz, el maíz primero muere y luego viene la fruta. O sea, la ley de la naturaleza dice que para que algo pueda seguir viviendo, tiene que morir alguien. Bueno, entonces cuando Dios le pidió a Abel el sacrificio de un animal, era para que Dios pudiera para que Dios pudiera perdonar los pecados de ellos. No se los quitaba, nomás perdonaba. Hasta que no vino la sangre de Cristo, que limpió hasta Adán y Eva. Y ahí, al morir él, ellos pudieron salir del sepulcro al descanso. El criminal, Jesús derramando la sangre, dijo, era lógico que Jesús le pudiera decir a eso a él: esta noche estarás conmigo en el paraíso porque yo voy a morir y yo quiero que tú vivas. Entonces tenemos que entender que la sangre es muy importante en este aspecto, el pacto. Y en la sangre, nosotros como creyentes hacemos contacto en la sangre, en el agua, en el bautizo. Ahí es donde dice que la sangre de Cristo nos lava los pecados, y vemos como le dijo a Pablo que se tenía que lavar. El evangelio también tiene que ver con la sangre. El evangelio, el bautizo, la salvación. ¿Qué más me falta? Eran 4. Salud, la salvación, la sangre, el bautizo y el evangelio. Todas están conectadas. Todos están conectados. Pero es importante que veamos cómo debemos de darle siempre la gloria al Espíritu Santo que estaba en Cristo, y que por eso estamos hoy aquí, y que no debemos de dejar que estos hombres entren y empiecen a hacer cosas que no tienen ningún sentido, porque aquí está pasando. Pablo dice, después de mí van a venir hombres perversos, y esa es la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia de los humanos. En la iglesia de los humanos, allá dirigen los hombres, allá le dan la gloria a los hombres. Oh, el pastor, oh, el reverendo, ¿sí? No, hombre, la gente los siente como si fueran santos, ¿sí? Les besan la mano como si fueran algo divino. Es pura idolatría, están bien apasionados. Y como el Espíritu Santo no lo ve, pues ¿qué es? No lo veo. Porque se ve con la fe.
Cuando tú te bautizas, tú lo recibes a Dios. Y Dios nos enseñó que el justo por la fe vivirá. Y le dijo a Tomás, ¿por qué eres un incrédulo, Tomás? Cree, sé creyente, no incrédulo. Dios dijo, donde estén dos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Ves? ¿Qué tan importante es este Espíritu Santo que Dios nos dio, hermanos? Es muy importante. Entonces, pues ahí le vamos a parar. Para la siguiente semana empezamos con Efesios 4:1. Ya se termina Efesios 3 y empezaremos con Efesios 4:1. Que Dios los bendiga, como siempre. Si hay una persona que quiera recibir hoy el Espíritu Santo, pues ahí está el agua. Ahí está el agua y pásale al frente mientras entonamos un himno de invitación.